Existen varias técnicas y herramientas utilizadas para la identificación de las especies maderables, las que son importantes para reducir el comercio ilegal de madera y para contribuir a la conservación de las especies. Para ser efectivas, todas estas técnicas requieren la creación de bases de datos robustas que permitan respaldar los procesos de identificación y proporcionar resultados confiables. Este proceso de generación de base de datos requiere dedicación, tiempo y personal especializado, siendo un trabajo continuo y acumulativo con miras a incorporar cada vez más especies a dicha base de datos. Un aspecto fundamental para todas las técnicas es que las bases de datos que las respaldan sean desarrolladas a partir de muestras de madera con respaldo botánico, ya que de esta manera se puede garantizar la identidad de las especies con las que se han construido dichas bases de datos. La anatomía de la madera es el método más utilizado para realizar la identificación de especies, aplicándose a partir del reconocimiento de las características anatómicas encontradas en una muestra de madera. Para realizar una identificación anatómica, muchas veces es suficiente tener una pieza de unos pocos centímetros de longitud. Sin embargo, es necesario comparar las características observadas en la muestra contra una base de datos de referencia. Para poder desarrollar una base de referencia para la identificación anatómica, es necesario realizar una caracterización de la manera a nivel general, macroscópica y microscópica, lo que supone la descripción y registro fotográfico de las características de madera observadas a simple vista, con una lupa de 10 aumentos y con un microscopio. Las características que normalmente se registran en una especie a nivel general son el color, olor, textura, brillo y veteado, entre otras, pero también otras más complejas que se observan a nivel macroscópico y microscópico. Estas últimas fundamentales para poder realizar una identificación satisfactoria de la madera. El sistema Ciclotron, equipo portátil diseñado para su uso en campo, permite identificar especies de madera en base a las características que presenta una muestra pequeña de unos pocos centímetros de longitud. Sin embargo, para poder incorporar especies nuevas a la base de datos del sistema, es necesario utilizar una cantidad suficiente de muestras de diferentes árboles para poder construir una base de identificación confiable. Dichas muestras deben pasar por un proceso de secado, corte y lijado de la sección transversal con lijas de diferentes granos, fotografiado de la totalidad de la superficie pulida y análisis de las fotografías para su incorporación a la base de datos. La cantidad de muestras necesarias para construir una base de datos varía de acuerdo a la especie y su distribución geográfica, pero se estima que al menos deben procesarse por especie unas 80 muestras de 10 árboles, obteniéndose una cantidad de 3.000 fotografías en total. Por otro lado, la técnica del DART permite la identificación de la madera mediante el reconocimiento de una huella química particular, denominada espectro de masas, que posee cada especie. Para realizar este análisis es suficiente contar con una astilla de madera del tamaño de un palo de fósforo. Sin embargo, al igual que para el caso del sistema Ciclotron, para agregar una especie a la base de datos es necesario analizar una cantidad suficiente de muestras que permitan construir una base sólida para la identificación. Para esta técnica se estima que lo ideal es contar con muestras de al menos 20 árboles por especie. Para el procesamiento de dichas muestras, primero es necesario remover la parte superficial de las mismas, ya que ésta ha podido estar expuesta a alguna contaminación, para posteriormente cortar las astillas necesarias y realizar el correspondiente análisis en el DART. Algunas de las técnicas de identificación, debido a su naturaleza, pueden ser aplicadas en campo, donde normalmente se requiere realizar una identificación ágil para tomar decisiones sobre un lote o carga de madera. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.